Me da mucho gusto verlo en la casa del Señor. Han pasado días desde la última vez que nos vimos y no hay mejor lugar que la casa del Señor. Las cosas en el mundo no están caminando nada bien y no caminarán nada bien. No porque uno sea pesimista, sino que Jesucristo advirtió que en los últimos tiempos, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y la iglesia somos llamados a permanecer firmes hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Y me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor. Eso me habla que usted desea que Dios le hable y también es mi deseo que Dios nos hable a todos. El tema es una vida transformada, tercera parte. Este capítulo 9, básicamente nos habla de la conversión de Saulo, uno de los grandes hombres en la Biblia que Dios tomó para poder llevar a cabo el plan que él tenía de la predicación de la palabra. Y estamos viendo cómo la manera como Dios obró en Saulo, hoy para la iglesia son principios de una vida transformada. Hace 15 días que estuvimos aquí, estuvimos hablando acerca de lo importante que es el que una persona sea transformada o regenerada. Hoy vemos a la sociedad en una lucha intensa en poder regenerar a todos los seres humanos. Han creado centros de rehabilitación. Podemos ver que Alcohólicos Anónimos, por mucho esfuerzo que hagan, no logran cambiar a una persona. Las mismas cárceles están llenas de personas, de delincuentes, que cuando salen de ahí, salen profesionales en la maldad. Porque no ha logrado ni nunca logrará el hombre el poder regenerar a una persona o transformarla, porque solamente podrá Dios transformar la vida de una persona. El hombre siempre va a querer tratar el cambiar a una persona a través de la conducta, pero solamente Dios será aquel que pueda transformar a una persona. Dejo un apartado ahí, vaya conmigo y vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 22. El ser humano ha intentado a lo largo de su historia el poder cambiar y transformar, el poderse meter en la mente de un violador, de un ladrón, el querer intentar cambiar a un asesino y no han podido porque son esfuerzos que no tienen mayor impacto porque tratan de manera exterior. Dice el versículo 22 de Jeremías 2, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí Jeremías habla acerca de que aunque el ser humano se lave y haga esfuerzos, no podrá quitar algo que la Biblia dice que se llama y es pecado. El ser humano no puede regenerarse a sí mismo. Hablábamos de ejemplos donde el hombre ha intentado cambiar. ¿Por qué las personas se conducen de tal y cual manera? Porque hay una desviación en su corazón, que la Biblia le llama pecado y dice que aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá para siempre. Porque el hombre será imposible que en sus fuerzas él pueda hacer un cambio en su vida. Solamente el que puede cambiarla es Cristo Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 nos habla de cómo Dios hace las cosas. Dios es muy distinto al ser humano, porque Dios no ve la parte exterior. Lo que ve Dios es la parte interior y que solamente puede ser regenerada en Cristo Jesús. Dice segunda a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solamente una vida transformada y regenerada en Cristo Jesús es capaz de cambiar el rumbo de una persona. ¿Por qué el ser humano no logra entender esto? Porque está envanecido en su entendimiento y el pecado lo ha cegado. Viene una pregunta. El borracho
¿Es borracho porque toma o toma porque es borracho? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué el borracho toma? ¿Porque es borracho? Esta pregunta nos lleva a preguntarnos por qué nos conducimos como somos o como buscamos el ser humano. Porque hay un problema de naturaleza. El borracho toma porque por naturaleza está enfermo por dentro. La Biblia le llama pecado. Y solamente Cristo puede cambiar eso. Por eso siempre será el llamado en la palabra de Dios para que el hombre busque y pueda encontrar una vida transformada. El mundo no va a cambiar. Los que vamos a cambiar somos nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, los que creemos en sus promesas y le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Dice ese mismo versículo en una versión parafraseada, si alguien está unido a Cristo se convierte en un ser nuevo, que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Pero Dios quiere profundizar esta tarde con nosotros. Mi deseo es que en este lugar todos seamos cristianos y todos seamos salvos. Pero tristemente no es así. Porque aunque estamos sentados en este lugar, Dios conoce quién son sus hijos y quién no. En todas las iglesias, en todo el mundo, siempre habrán dos grupos de personas en las iglesias. Los que son hijos de Dios y aquellos que van, escuchan, pero su vida no ha cambiado. Mi deseo y mi anhelo y mi oración es que todos en este lugar seamos de esos que son salvos. Porque aquellos que son salvos, aquellos que somos cristianos, nuestra vida debe de dar testimonio de un cambio. El cristiano tiene que identificarse por una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy tristemente en las iglesias hay mucha gente que se sienta en las sillas, en las bancas, y sus vidas son vidas que dan mal testimonio, porque no han dado un cambio. Vamos a regresar a Hechos capítulo 9, versículo 10. Y donde encontramos el pasaje, como una vida desordenada, religiosa, es llevada a un cambio, a una vida transformada. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió. ¿Cómo respondió? Una de las características de un cristiano es que cuando Dios le habla, el cristiano sabe obedecer. Una vez más, una característica de un cristiano genuino es que cuando Dios habla, el cristiano obedece. ¿Y cómo Dios nos habla? A través de su palabra. Por eso que cuando la gente no obedece a la palabra de Dios, es un sinónimo que no ha nacido de nuevo. Hay un problema ahí que no está bien. Dijo Ananías, heme aquí, Señor. Y le dijo el Señor, le da la instrucción. Y le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué estaba haciendo él, hermanos? Estaba orando. Usted va a decir, pues está muy bien, hermano, ahí le está hablando a Ananías. Y le dice a Ananías que vaya a tal lugar. Pero a ti y a mí, Dios te va a decir, deja de tomar, deja de golpear a tu esposa, deja de ser infiel, deja de fornicar. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos, hermanos? Obedecer. Y ahí va a demostrar quién es cristiano. Porque al final podemos escondernos de todos, pero estamos desnudos delante de Dios. Y podemos engañar a aquel con el que dormimos. Podemos engañar a nuestros padres. Pueden engañar los padres a los hijos, pero no pueden engañar a Dios. Porque delante de Él todos estamos desnudos. Por eso es tan importante que el cristiano tiene que ver una vida de obediencia. Y la obediencia se aprende. Cuando Dios ordena algo, debemos de obedecer a su palabra. Entonces encontramos que Saulo estaba orando. Hace 15 días vimos que una de las características de una vida transformada es que hay una fe genuina en aquel que le entrega su vida. Segunda de Timoteo 1:3 en adelante. Vamos a recordar un poco.
La primera característica en este pasaje que nos habla de una vida transformada es que hay una fe genuina. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Que hay fe que no es genuina? Exactamente. Hay gente que finge. Hay gente que quiere mostrar una vida que no es. Pero al final siempre será evidenciada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo se sirve a Dios, hermanos? Con limpia conciencia. Y Dios nos pregunta esta noche, ¿cómo está tu conciencia? ¿Puedes dormir o hay cosas que te remuerden en la conciencia? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, ¿qué dice, hermanos? La fe no fingida. Y es una característica muy importante. ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe está genuinamente centrada en Cristo Jesús? Porque viene una pregunta, si tu fe es genuina, la fe tiene que ser acompañada de obediencia, porque la fe sin obediencia no es nada. Si Dios te dice que hagas algo y tú no haces nada, no hay testimonio. La fe es confianza en Dios, confianza en sus promesas. Y si Dios te dice que hagas algo y no lo haces, se llama desobediencia. Y los hijos de Dios obedecemos a la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Tu fe, tu confianza en Dios es genuina? Es una buena pregunta que debemos de contestarla cada una de manera personal. ¿Estamos siendo cristianos que no fingimos? Jesús le llamó a la fe fingida, le llamó hipocresía. La palabra hipócrita en el griego significa un actor. Usted ha visto en las películas a gente que pretende ser o caracteriza a un personaje, pero que no lo es. Somos llamados los cristianos a no fingir, sino ser el mismo aquí adentro que allá afuera. Si aquí eres alguien que alaba a Dios rectamente, en tu trabajo tienes que ser la misma persona. Con tu familia, con tus hijos, con tus padres, tienes que ser la misma persona. Un hombre respetuoso, una mujer respetuosa, fiel a Dios, fiel a su familia. Esa es una fe que no es fingida. Ahí mismo, en 1 Timoteo, estamos en el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo reconoce que lo que hizo antes, lo hizo en ignorancia, incredulidad a la palabra. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La primera característica, mi hermano, de una persona que Dios ha salvado es que tiene una fe genuina. Hay una cita que está en 1 de Pedro 2:9. Le invito a que me acompañe a leerla. 1 de Pedro 2:9. Una fe genuina debe de estar presente en la vida del cristiano. Y el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos, hermanos? Linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó Dios, hermanos? De las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios nos sacó de una vida de ignorancia, de una vida de tinieblas, de una vida de no entender. Porque antes que estábamos en el mundo, hermanos, éramos gente que estábamos desviados, pecábamos con facilidad, insultábamos, agredíamos, éramos agresivos con los demás. Pero ahora que llegamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza. La segunda característica de una persona con una vida transformada es que hay una vida de oración. ¿Hay una qué, hermanos?
Vida de oración. Usted puede decir, pastor, ¿me puede decir cómo tengo que orar? Si usted lee conmigo Hechos 9:11, encontramos que nadie le enseñó a orar a Saulo. Porque aquel que nace de Dios sabe cómo acercarse a Dios. Dice Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Orando. ¿Sabe que cuando uno nace de Dios, en ese momento se enciende un chip que comienzas a orar? La palabra orar es una palabra en griego, proseohami, que significa suplicar, significa adorar y tener comunión con Dios. Es lo que significa orar. Significa suplicar, adorar y tener comunión con Dios. Cuando oramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos suplicando a Dios, estamos adorándolo y estamos teniendo comunión. Por eso es importante hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración en nuestra vida personal? ¿Horas en tu casa? ¿Horas antes de dormir? ¿Horas cuando te levantas? ¿Horas por los alimentos? ¿En tu vida hay una vida de oración? Porque es una característica de una vida transformada. Cuando un bebé nace, hermanos, cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace cuando el bebé nace, hermanos? Llora. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Y si no le dan de comer, llora. Cuando un cristiano nace, ¿sabe qué hace? Ora y lee la palabra. Si no ora y no lee la palabra, es similar al niño que llora y no le dan de comer. ¿Qué pasa? Se puede morir de hambre. El cristiano que no ora y no lee la palabra, se puede morir de espiritualmente. Y si en tu vida no oras y no lees la palabra, entonces nunca has nacido de Dios. Porque en la atmósfera de Dios tiene que haber comunión con su Dios. Porque la oración es, ¿qué, hermanos? Comunión con Dios. Efesios 2:10. Y podemos decir, pero ¿cómo oramos, hermanos? ¿Usted cree que al niño le enseñaron a llorar? ¿O que era una manera para poder pedir comida? No, de manera natural nace eso. Entonces, un cristiano que nace de nuevo, un cristiano genuino, tiene una vida de comunión con Dios. Por eso es importante preguntarnos cuando venimos al culto y está el momento de oración. Hay quienes no oran, están con los ojos cerrados, pretendiendo tener comunión con Dios, pensando que Dios no lo ve. Pero ¿sabes qué? Te estás engañando. Porque es imposible que tú vivas espiritualmente sin tener comunión con aquel que da la vida espiritualmente, que es Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice, porque somos, ¿qué somos? Hechura suya. Esta palabra hechura, hermanos, significa poema. La palabra en hebreo es poieo, donde viene la palabra poema. ¿Qué somos? Un poema de Dios. Ahora, un escritor cuando escribe un poema, hermanos, en su mente tiene las palabras, las ideas y comienza a plasmarlas. Y el poema puede ser cosas hermosas. Porque somos un poema de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahí no requerimos interpretarlo en griego o en hebreo. Se entiende muy bien. ¿Qué son buenas obras? Aquellas cosas que a Dios le agrada. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la vida, sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. 6 días trabajarás y el 7º es para Jehová tu Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el ganado, ni el criado, ni la criada. No hablarás falso testimonio de tu hermano. Esas son buenas obras. Y eso debe de estar en la vida del cristiano. Eso te identifica o nos identifica que somos cristianos. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, con todo esto en este lugar? A que crezcamos y que no llevamos una vida engañados. Que pensamos que somos cristianos,
Si en tu vida no hay un cambio, te estás engañando. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo esto? Que estés sentado cada jueves y cada domingo en este lugar y que en tu vida no haya un cambio, porque tarde que temprano Dios te llamará a cuentas. A todos nos llamará a cuentas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué, hermanos? Para que anduviésemos en ellos. Es decir, un cristiano, una persona, un hombre, una mujer que nace de Dios, sí o sí obedece a Dios. Solamente piensa en esto, hermano. En tu vida hay obediencia a Dios. Y cuando hablo obediencia a Dios, me estoy refiriendo obediencia a la palabra. Obedeces lo que Dios te pide que hagas. Si hay obediencia, estás caminando por el camino angosto que te lleva a la vida eterna. Pero si en tu vida no obedeces a la palabra de Dios, te estás engañando. Porque el único que se engaña es uno, hermanos. Porque Dios no puede ser burlado. Y cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo, dice Hebreos. Entonces, la segunda característica de una vida transformada, hermanos, es que hay una vida de oración. Y la vida de oración es una vida de comunión con Dios. Versículo 12 de Hechos 9. Dice el versículo 12. Y ya visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. 13. Entonces Ananías respondió. Y aquí viene la siguiente característica. Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La siguiente característica es que aquel que es llamado sabe servir. ¿Sabe qué, hermanos? Servir. Una mujer o un hombre de Dios, cuando nace de Dios, sabe que tiene que servir. Porque cuando uno nace de Dios, nace para servir al pueblo y a Dios primero. Hay gente que cuando tenemos que hacer algo, a todo le ponemos pero. Es que es muy temprano, es que es muy tarde, es que es mucho, es que es poco, es que no hay, es que sí hay, es que faltan, y a todo le ponen peros. Ustedes ven a Ananías que le dice: Señor, tú sabes que pasa esto. Pero encontramos a un Ananías que está obedeciendo y que pone una vida de servicio, aun que el servicio trae peligro. Porque en ese momento Saulo, mi hermano, era un hombre temido porque perseguía a la iglesia. Pero Ananías sabía que el llamado de Dios era un llamado para un servicio a Dios. Vamos a leer unas citas. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Una vida de servicio. ¿Tiene segunda a los Corintios 4, versículo 6? Téngala ahí y busque de manera paralela Hechos 22, 12 en adelante. Vamos a leerlo antes de segunda a los Corintios. Hechos 22, 12. Búsquelo de manera paralela. Porque Dios le habla a Ananías que lleva a cabo una tarea. Y una vez más, Dios nos habla. Quizás Dios no te va a pedir a ti que hagas lo que Ananías, pero te va a pedir en tu área, en tu vida, aquellas cosas que te cuestan dejar a Dios. ¿Ya tiene, hermanos? Dice Hechos 22, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía, hermanos. ¿Sabe que un cristiano tiene que tener un buen testimonio? Porque el testimonio arrastra. Y testimonio es ejemplo. De nada nos sirve que digamos que traemos una Biblia bajo el brazo, que nos reunimos tantos días, si en tu vida no va acompañada de un buen testimonio.
Si en tu vida no hay un buen testimonio, de nada sirve que te digas ser cristiano. Porque no es lo que digamos, sino lo que vivamos en Cristo Jesús. Y somos llamados a dar un ¿qué, hermanos? Un buen testimonio. Dice afuera en el mundo un dicho que el ejemplo arrastra. Los padres educan a sus hijos más con el ejemplo que con las palabras. Si tú quieres que tu hijo sea una buena persona, primero, papá, tú sé un buen padre. Mamá, sé una buena madre. Porque el ejemplo arrastra. A veces a los hijos les digamos, los padres les dicen, no digas groserías. Y tú eres el primero que las dices. No digas mentiras. Y eres el primero que las dices. ¿Sabe quién es aquel que nos está viendo siempre? Son los hijos. Que tenía buen testimonio. Fíjese. ¿De quiénes, hermanos? ¿De cuántos? De todos los judíos que allí moraban. Versículo 13. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, ¿qué hice? Recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Qué tarea tan importante se le encomendaba a Saulo. Pero vemos que detrás del cambio que Dios estaba haciendo en Saulo, hermanos, había una vida de obediencia de Ananías. Vamos a leer 2 Corintios. Capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué vino Cristo, hermanos, a nuestros corazones? Dice, para iluminación, ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Él vino a nuestra vida, hermanos, para darnos, ¿qué? Conocimiento. ¿Dónde está? En su palabra. Cada vez que nos reunimos, Dios nos da más conocimiento. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad a la palabra. Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Pecado. Entonces, hermanos, somos llamados de la luz para darnos conocimiento. Y cada vez que nos reunimos, Dios nos habla algo nuevo. Y entre más sabemos, tenemos mayor responsabilidad de hacerlo. Si no lo haces o si no lo hacemos, somos responsables delante de Dios. 7. Pero tenemos este tesoro. ¿En dónde? En vasos de barro. Ahí la palabra tesoro es evangelio. Tenemos este evangelio en vasos de barro. ¿Por qué de barro? Somos personas, hombres y mujeres, frágiles. Fácil de romperse como el barro. Por eso el fuerte no somos nosotros, sino es Dios en nosotros a través de Jesucristo. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros. Es decir, lo que hagamos bien es porque obedecimos a Dios. Si algo sale mal, es porque su palabra no fue obedecida. Una vida transformada nos habla de un cambio, de una transformación. Muy importante. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, nosotros que vivimos siempre tenemos problemas. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Vamos a ser criticados. Vamos a ser desechados, marginados por ser obedientes a la palabra de Dios. Es lo que quiere decir ahí. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
De manera que la muerte que actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué dice, hermanos? Hablamos. Y podemos leer todo lo que queda del capítulo 4. Y encontramos una vida de testimonio de los Corintios. La segunda característica que encontramos en una vida transformada, mis hermanos, es una vida de testimonio, de un buen testimonio. Vamos a concluir Hechos 9, 16 y 17. Esto es muy hermoso, hermanos. Falta todavía el 15, ¿verdad? Leamos Hechos 9, 15. El Señor le dijo, ve, porque, ¿qué, hermanos? Instrumento. Esa palabra instrumento significa un recipiente, significa un utensilio. Pero fíjense, hermanos, esa palabra instrumento significa un utensilio doméstico. ¿Qué significa? Que un cristiano o una cristiana que nace de Dios es un instrumento que se deja guiar por la palabra de Dios. Porque en el Señor no hay cabritos, ni alacranes, ni serpientes. Todos somos ovejas del Señor. Amén. Porque la oveja escucha la voz de su pastor y ¿qué hace, hermanos? Obedece. Dios como pastor nos puso límites. ¿Usted ha visto que a las ovejas le ponen un corralito? ¿Para qué? Para que sepa que dentro del corral, ahí está resguardada. Si sale del corral, ¿qué hay? Peligro y puede morir. Dios no nos prohíbe nada a nosotros. Nos pone un límite. Si lo quebrantamos o lo traspasamos, hay un peligro. Y dice Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso va a cosechar. Si tú eres una vida irresponsable sembrando cosas malas, vas a cosecharlas, tarde que temprano. Por eso Dios nos puso límites. Ese límite no es prohibición. No, es que Dios nos advierte, no pases esa línea. Si la pasas, hay peligro. Y tú eres responsable de ellos. ¿Cuántos saben que Dios nos puede perdonar nuestros pecados? Pero las consecuencias de nuestros hechos, esos las enfrentamos nosotros. Cuando un pecador viene a Jesús, Él lo perdona. Pero las consecuencias de sus decisiones las asumirá él o ella. Dice la palabra, instrumento escogido me es este. Es un instrumento, el Hijo de Dios, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos que viene otra característica que es la fidelidad. Vamos solamente a leer el versículo 16 y 17 y ahí concluimos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice, hermanos? Padecer por mi nombre. ¿Qué entiende usted por padecer, hermano? Sufrir. ¿Sí? La vida cristiana también tiene sufrimiento. Y aquel que es llamado hijo de Dios pasará por momentos de aflicción. La diferencia es que Jesucristo está con nosotros. Póngase de pie, vamos a concluir de pie el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Logra ver que le llama, ¿cómo le llamó? Hermano. No todos le podemos decir hermanos. Hermano es aquel que obedece al Padre que está en los cielos. Se recuerda cuando Jesús estaba predicando, alguien vino y le dijo, Señor, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y que él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios.